hay algo que compartimos, el Tarta y yo, además de nuestra pasión por la cultura gastronómica y la alimentación, es el amor por la lectura. Si eres de esos, no te puedes perder este episodio. Pongamos la mesa y hablemos sobre poesía, novelas y libros en los cuales la alimentación y la cultura gastronómica son el hilo conductor. Hace poco me terminé el libro que me recomendaste, el de Mira las luces, amor mío, que no voy a decir es el nombre, pues está en francés, si quieres, dilo tú. Ay, qué malvado. Y que por favor, si hay alguien que hable bien francés, Sí, no, puede corregir. Aniano, exacto, tenía el nombre, creo que lo estoy pronunciando sí, bien. que, Aniano, es- que se ganó el premio de literatura, el Nobel, sí. el Nobel este año con su último libro, este fue el anterior. Es un libro extraordinario. Ella, no es Precioso. ficción, ella cuenta sus anécdotas y lo que ve cuando va al mercado mientras está encerrada en un pueblo del sur francés, creo que es, escribiendo una novela. Y es impresionante cómo la gastronomía nos une, de cómo refleja que la gastronomía nos une. Por lo menos dice, hay un punto que dice, esta pareja seguramente tiene años saliendo, pero se ve que están en su primer momento de hacer mercado juntos y te Ay, cambia sí. todo, te cambia todo el queso que uses, porque al final tu presupuesto es uno, tu casa compran otro por rutina, etcétera. Entonces, claro, te abre Es un bello. mundo y tú dices, wow, el libro es muy lindo y en verdad lo que narra es un libro cortico. Yo me lo leí en una sentada y es impresionante cómo la gastronomía, cómo muestra que la gastronomía es todo. Al final, en un mercado habla de feminismo, habla de tendencia, De habla de todo, habla de todo. marketing, de abuso, de estereotipos. Además, que la tipa es brillante. Hay una página que ella dice, bueno, estoy aquí y hay una mujer negra, abre paréntesis, yo no me voy a penar ni a minimizar porque es negra. Al final es una característica normal de ella y es lo que es. No es ni bueno ni malo, es lo que es. Entonces la tipa es muy directa. El libro es muy, muy bueno. Uno de los mejores libros que he leído en los últimos tiempos. Yo igual, pienso lo mismo, totalmente. Además, eso, exacto, tiene una naturalidad para narrar precioso y, y me encanta ese hecho de que, o sea, de que pueda como que reflexionar de tantos temas sociales a través de esos recorridos por el, o sea, hasta incluso reflexiona sobre el mismo hecho de ser escritora, ¿no? O sea, Claro, es un libro maravilloso, como dices, a mí me pasó exactamente lo mismo, tenía mucho tiempo sin conmoverme en el buen sentido, o sea, aparte que te conmueve de una manera bonita, porque no es un libro triste ni nada, o sea, es un libro que puedes leer justo si estás incluso en un momento triste, es un muy buen libro para leer, ¿no? O sea, como que es un sí. libro que te llena de cosas muy bonitas, a mí me encanta. Creo que ha sido uno de mis libros también favoritos al menos de los últimos años, y se los recomiendo totalmente. O sea, es como, yo soy predicadora de los libros que me gustan. Así, Totalmente. o sea, el que me gusta un libro se lo quiero recomendar a todo el mundo para que todo el mundo lo lea y pueda vivir eso tan bonito que se siente cuando Eh, leemos libros que nos gustan mucho. Totalmente. Y así, de otros autores dedicados a la gastronomía, ¿qué tienes por ahí? Que te haya gustado, que te haya conmovido. Yo tengo uno que es mi escritor de favorito por mucho, que no es enfocado en gastronomía, pero cuando la narra es wow. Pero bueno, Hablamos de eso, ¿no? Como que, bueno, tú ahí tenías como que esas observaciones sobre las diferentes maneras de acercarse, aproximarse la literatura a la gastronomía. sí, porque al final hablar de gastronomía suena feo, pero es un cliché. Yo te puedo ahorita nombrar cinco o seis desayunos que son cliché y tú vas a Ajá, entender perfectamente de quién te estoy hablando, de qué nacionalidad, de qué estrato social, etcétera. Entonces, claro, hay platos y elementos que te posicionan automáticamente. O sea, si yo te digo la una pizza narración. finita con una más alta, ya sabes que es una pizza napolitana, que seguramente es italiano, una pareja joven, etcétera. Claro, el vínculo tan fuerte al imaginario que tiene un plato de comida es muy, muy duro. Y hay autores que tienen una pluma maravillosa, que lo manejan de una manera impecable, que Totalmente. ¿sabes? Te venden totalmente el personaje hablando, narrándote de la manera de que come, que desayuna. Sí, no, está precioso.
Y sobre eso, como que es que hay diferentes maneras de, lo que decíamos, de aproximarse. A mí me encanta una escritora contemporánea mexicana que se llama Isabel Zapata. Tiene un libro de ensayos que se llama Alberca Vacía y dentro de ese libro de ensayos, porque ella realmente pienso que es una persona que no escribe tanto sobre, o sea, como que no es su centro, ni cerca, no está ni cerca de que su centro sea el tema gastronómico, pero definitivamente o sea, no la conozco, o sea, íntimamente, pues no es mi amiga ni nada, de hecho, o sea, es muy joven, la he visto muchas veces aquí, pero no conozco, pero sé que es vegetariana, por ejemplo. Entonces sé que está atravesada por un interés sobre al menos lo que hay en su plato, ¿no? O sea, independientemente de que comparta eso o no, y que yo no sea vegetariana o lo que sea, sé que la persona que toma esa decisión ha reflexionado sobre lo que come, al menos, ¿no? O sea, como que te reflexionas y te sientas a pensar en qué estás comiendo. Entonces, eso se nota en su escritura y hay un texto que se llama Buffet o el Buffet, creo que se llama. Te lo pasé, ¿te acuerdas? Que el del El buffet, buffet. sí. Y es Y maravilloso, es hermoso, es maravilloso. hermoso. O sea, es precioso porque además creo que las personas que hemos ido al buffet y encontrarse con esa experiencia de abundancia loca y como de nada de límites y de la manera en que Sí, uno se relaciona con los buffets. Además, eso, como que siento que ahí conoces también demasiado a la gente, ¿no? O sea, es como que, ¿qué comes en un totalmente. buffet? ¿Cómo te sirves? Yo, de verdad, soy a veces un poco desmesurada y bueno, mientras he ido creciendo, menos, pero recuerdo como que en vacaciones así me salía como loca, así, y me Sí, encanta, o sea, de verdad como que es una gran experiencia. Entonces ese texto es un texto que es un ensayo literalmente, también quien lo quiera leer, lo vamos a dejar para que lo busquen. Y también hay otro que, o sea, de ella misma, de Isabel, un poemario que se llama Una ballena es un país y es sobre justamente, creo que con su tema del vegetarianismo y etcétera, habla sobre los animales que están en peligro de extinción y algunos del consumo. Y tiene un poema sobre el cerdo, el cochino, que aquí es la carne principal, como en Venezuela la carne de res, por ejemplo. No sé en Chile si cuál sea la sí, carne. sé También la de que, res. no, la de res, pero se come mucho, mucho cerdo, mucho. Aquí igual. Entonces, habla sobre todas esas maneras de comer el cerdo y Sí, bueno, también las implicaciones que tiene ecológicas, sociales, políticas e incluso como personales sobre, bueno, cuando ves los cerdos colgados, ¿no? O sea, claro, hace toda una reflexión general, pero obviamente siendo vegetariana, sin eliminar como lo delicioso que es eso. Ojo, yo de verdad tengo un conflicto mucho, mucho con el tema del vegetarianismo y eso, porque sí me siento conmovida, pero cuando me ponen unos tacos al pastor, de verdad, yo tengo que admitir que totalmente. Es un balance, los extremismos son malos, pero hablando de los poemas, una que sí es mucho más amiga de nosotros los dos, que compartimos esa amistad, Lena Lu, el poemario maravilloso. Entra a tu espalda para hacer mi mesa. Es impresionante cómo Lena logra hacer poemas con las gomitas, con los caramelitos, y hace un Bellísimo. poemario completo a través de la gomita. Y es Es impresionante cómo, claro, porque los anteriores sí son como críticas sociales, Isabela que habla del buffet, que habla de que no hay límites, no hay reglas, como todos somos reflexiones, ¿no? transversales, todos sí, todos transversales, pero Lena habla de poesía, habla del amor, etcétera, a través de la gastronomía. O sea, desde lo más simple hasta yo le di, me sabes, yo no me lo he leído. Me leí, te tengo, el letra de tu espalda y es súper lindo cómo lo cotidiano lo transforma, o sea, cómo los elementos de la mesa lo transforma en poema. Sí, creo que es una escritora maravillosa y que, como dice el Tarta, tenemos la suerte de contar con una amistad y con una cercanía. Este, y eso, o sea, tanto sus poemas como su novela también, que se llama Hormigas en la Lengua, una novela maravillosa, se las recomiendo, increíbles. Creo que, además, bueno, primero porque tiene mucho el tema sobre el venezolano. A veces Lena dice, no, es que sí, es que es una novela que en verdad no tiene tantos temas, pero yo sí siento que está atravesada mucho por el tema gastronómico del venezolano y es una
excelente novela, por ejemplo, para regalarle a, si tienes una pareja, por ejemplo, que no es venezolana, si tienes amigos Claro, que les gusta leer mucho y están entendiendo como que cómo son los venezolanos, es una novela maravillosa, bien me sabes, también son cuentos pequeños, pero creo que esta de Hormigas en la Lengua en específico, es una novela donde está toda así, bueno, no sé si venezolana, pero caraqueña, mejor dicho, como que una Caracaña, sí. idiosincrasia caraqueña, este, preciosa, yo viéndola como una persona externa de Caracas, porque pues yo viví muchos años, pero llegué ahí, o sea, aterricé ahí, y entonces a través de la comida, cómo construye todo, o sea, todo el funcionamiento de Caracas, la migración, la Claro, nostalgia, y valga la cuña, la propaganda, pero en el libro del carrito, Lena tiene uno de los textos más maravillosos que, que yo he leído de ella y me fascina sobre las panelitas de San Joaquín. Ese es un claro, texto, sí. o sea, que todas las personas que les gustan las panelitas de San Joaquín tienen que leer porque es una, o sea, es una joya así, porque aparte narra ese paso en la carretera cuando Ujú, la compra, o sea, como que narra ese suceso, entonces claro, creo que es algo con lo que todos los que hemos pasado por ahí conectamos. sí. Entonces, bueno, eso. Lo que no entienden los venezolanos, la pendeja Joaquín, es comida de la carretera. Vas por un estado venezolano y hay gente parada con unas bolsitas que son unas tostaditas, Un biscuit, unos ¿no? O sea, algo así, biscuits, no sé. exacto. Sí, como un biscuit. Muy rico, pero es eso, es comida que si tú te la venden en un automercado, no haces el clic. No haces, No. ¿sabes? No, no entiendes qué pasa. Es algo que netamente comes en la carretera. Ahí es precioso, sí. Sí, y Entonces, hablando bueno, un poco más internacional, que hice la introducción como al principio del capítulo, y después no dije quién era, uno de mis autores preferidos, Murakami. Murakami, que escribe largo, escribe tendido, él cuando habla de gastronomía, sea de cocinar o de los personajes que se tengan a comer, él se toma su tiempo para hablar. Y él habla de la gastronomía japonesa, que siempre sus historias involucran viajes, gente raro. Siempre está hablando de gastronomía, de que en tal lugar se come tal cosa, que a la mí no anguila me en tal gusta tanto lado. Murakami, pero bueno. Yo sé que no te gusta tanto, pero, es que a mí me parece que escribe muy largo, que a mí me gusta, Eso es lo que me eh, genera mucha ansiedad en el Murakami, ¿sabes? y con pocos detalles te vuelve a enganchar. Tú dices, este carajo tiene 300 páginas hablándome de nada, y luego te da un detalle, una línea, y tú dices, ya entendí todo, sigo leyendo, y te metes 300 páginas, me dice, ¿qué pasó? Otro detalle, entonces claro, el tema de la comida lo maneja muy bien, porque es eso Sí, eso sí. de, de los detalles, la pasión, el momento, los personajes ahí siempre están vinculados a un tema gastronómico, él siempre por más internacional, famoso que se ha hecho, nunca ha soltado la gastronomía japonesa, siempre ha estado como muy vinculado. Entonces, claro, a mí me atrapa mucho, o sea, yo termino de leerme un libro de Murakami ¿Ah? y aprendí 8 platos nuevos y estoy buscando cómo Sí, cocinarlo. O sea, entonces, claro, es como entrar en una cómo te vende una cultura que no es tuya, que al final uno por más gastronómico que seas, conoce la punta del iceberg de cada gastronomía, porque al final lo que claro. se internacionaliza es No. muy poco. Pero claro, con autores así es sabroso porque dices, wow, hay mucho más allá de lo que uno conoce. Podemos hacer una antología solamente para los interesados en la gastronomía, de las escenas de Murakami donde habla gastronomía, por eso para no Sí, leerlo completo, ay, qué mala. Pero no, es que en verdad, me parece genial, o sea, cuando yo empecé a leer Murakami y llegaba a un momento donde tenía que narrar un plato o lo que sea a comer, me atrapaba. Pero como dice el Tartas, te pasas 300 páginas leyendo cualquier otra cosa y de verdad yo no lo soportaba, entonces no terminaba su show porque sí, no me sí. gustaba. Pero es realmente maravilloso. Y eso que dices a mí es una de las cosas más bonitas de la literatura y la gastronomía, que, que te permiten, de alguna manera, o sea, incluso un poco más intenso que en las películas o otras expresiones de arte, conocer ciertos platos de donde el escritor está narrando o donde el escritor... Sí. También hay una novela que hace poco, de la cual también me gusta mucho y voy a hablar rápidamente, es de Cómeme, Ok, que es una novela ay Dios, de Agnes de Sartre, y es una francesa. Entonces, justamente, el tema de la novela es una cocinera
que pierde todo y bueno, la novela se enteran, o sea, se enterarán por qué pasa eso, pero empieza de que ella está de la nada y monta un restaurante que se llama Mi Casa y empieza a cocinar platillos en una esquina de París, platillos caseros, o sea, platillos de comida francesa casera. Y Ok, entonces bueno, no sé, hay algunas escenas de la mesa, de hecho, pero narra muy bonito como que el tema interno de la cocina y empiezan a surgir estos platos franceses, muy sencillos, o sea, como muy caseros. Entonces es maravilloso ver la elaboración de las salsas, sí. los ingredientes que usa. Esa escritora justo no se dedica a escribir sobre gastronomía, pero tiene esa novela que se llama Cómeme, y de Ok. verdad a mí me parece una genialidad. O sea, esa novela para mí fue súper, 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 súper transformadora y entendí como una manera nueva de ver la aproximación a la gastronomía. O sea, como que siento que lo Sí. logra muy bien. Es que pasa que cuando uno crea una obra, vamos a hablar de gastronomía, cuando uno de cocina quizás se enfoca en la técnica, lo difícil de la técnica o lo complicado de buscar unos ingredientes o unir dos sabores muy distintos. Pero cuando un escritor se aproxima a un plato, una cocina y lo ve desde otro punto, ve cosas de que uno no ve, que pasa mucho cuando hay mezclas en las artes, que tú dices, claro, esta persona está viendo este plato, este es el ritual de la mesa desde otro punto totalmente distinto. Entonces, claro, lo enfoca hacia otro lado y uno como cocinero nunca agarró y lo vio, porque se enfocó en la técnica, en cómo lo voy a Exacto. presentar. Entonces, claro, cuando él dice, no, esto, y entonces, claro, esa visión distinta de los escritores cuando hablan de gastronomía es impresionante, impresionante. Sí, O es sea, maravilloso. te va a otro lado, a otro La lado. narración, las interacciones que hay, o sea, y hay clásicos, ¿no? O sea, hay clásicos, por ejemplo, que no, o sea, que a mí no es que no me gusten, por ejemplo, las odas, a mí me parecen Ah, bellísimas, las claro, odas están súper lindas y tal, que son cosas que creo que no, que para aproximarse al tema de la literatura y la gastronomía son como unos básicos y clásicos, pero hay otras novelas que realmente nos sorprenden. Por ejemplo, también a mí me encanta, quizás una de mis escritoras favoritas, que es Clarice Lispector, que es una ok. escritora, bueno, brasileña, pues, escribió en portugués al menos, y nació en Brasil. Y bueno, tiene ella cuentos cortos y tiene muchísimas aproximaciones diferentes de la gastronomía y de las cosas, pero uno de los textos que más me encantan, me parecen que además del tema de la gastronomía trata el tema del hambre, es La Hora de la Estrella. Y Mm, entonces ahí, o total, sea, esa también la recomiendo altamente. Igual, o sea, es una novela que puedes leer como, mira las luces de amor, o sea, la lees así, porque es una novela claro, corta. sí, Y trata todo el tema de, incluso hasta el ritual de la comida, igual hace reflexión sobre clases sociales, lo que realmente es aguantar hambre, se plantea otros tipos de ingesta también, como que, por ejemplo, la protagonista come papel por hambre, o sea, es súper claro, rudo, porque la claro. protagonista es una persona en situación de calle, y entonces ahí también hay todo un tema, yo soy súper fan de eso, o sea, de como cuando pueden generar ese vínculo entre la reflexión social y la comida, pero pues narran Totalmente, los platillos de una manera, o sea, cuando están sentados, hay una escena que la protagonista viendo en la ventana como en un restaurante de etiqueta están comiendo un trozo de carne y ella nunca prueba la carne, no, o sea, unas claro. cosas así que yo digo, wow, esta mujer es maravillosa, o sea, Es que, Clarice Lispector. Entonces ahí también hay muchísima tela para cortar en su obra, yo la recomiendo claro. altamente, casi que en la mayoría de sus novelas y en sus cuentos hay temas, por ahí sale Es el que, tema de la gastronomía. es que volvemos a lo mismo, el tema de lo cotidiano, que es comer, cuando un autor hace una crítica social a través de la gastronomía, tú dices, wow, esto que para mí es tan normal, te empieza a cuestionar cosas, a ver otros puntos de vista. Que falta un libro muy importante, que fue uno de los grandes libros que ha cambiado el punto de cómo la gente ve, que es comer, es rezar y amar.
No, es un chiste, La ya. tarta. No, de ese libro no lo vamos a tocar, no vamos a tocarlo porque la película de Julia Roberts fue mucho mejor. Bueno, pero coño, sí, y yo la vi, ¿eh? Yo vi Yo que también la vi, yo también la vi. es- Una es- cita, tuve una cita y la tuve que leer. Ay, sí, no seas mal. Pero, Pero sí, no, el libro no lo voy a leer, ya. O sea, es lo que yo te había dicho, era como que, bueno, yo le invertí 1 hora y media a esa historia, porque le dediqué 1 hora y media de mi corta vida hasta ahora, o sea, le di 1 hora a esa narración, no le puedo dar más leyéndola, ¿no? Pero, ah, sí, tocando ese punto es importante que es el tema del próximo capítulo, el valor de las cosas. Al final, el próximo capítulo hablamos del valor de los productos y es igual, al final uno le dedica tiempo a un libro y uno tiene que decir qué quiere leer y qué no, porque al final es importante las horas que le dedica. Entonces, claro, uno no puede andar como pegándose con cosas que no. Al sí, final, yo estoy en un punto que tengo demasiadas cosas, que quiero leer demasiadas cosas, y si llega un tercio del libro y no me enganchó, paso. ay, Paso, y seguramente que lo vuelvo a retomar en otro momento en otro momento. que genera mucho más vínculo. Pero estar Sí. pegado a un libro que ahorita que no, digo, coño, no. Por eso, además, por eso, justo por eso les vamos a dar una lista de 10 libros de literatura y gastronomía que les puedan gustar mucho, o bueno, que al menos a nosotros nos hayan parecido interesantes, nos Y gusten comenten ustedes también. cuáles han leído, cuál faltó, porque al final eh, es tan grande el mundo de la gastronomía y la literatura que Sí, podemos pasar a hacer 8 capítulos, sí, total. O sea, podríamos hacer un capítulo te lo juro que podríamos hacer un capítulo por escritor, o sea, o por totalmente, escritora, de totalmente. cómo se aproxima, y si quieren, lo hacemos. Ahí. Si Exacto, quieren, o comenten. sea, si quieren sobre alguna escritora o escritor específicamente, con muchísimo gusto lo podemos hacer, pero realmente es tan complejo la manera en que, sí, o sea, en que se aborda la literatura de la gastronomía y es tan rica, o sea, hay tanto y le da tanto la gastronomía a la literatura y a la inversa igual, o sea, son como que unos espacios que se retroalimentan de manera maravillosa. Pues sí, como decíamos al principio, en verdad, es como que esta relación entre amar la cocina y amar los libros es casi que, no sé, como no puede no ser, ¿no? O sea, es bellísima. Totalmente. Comenten, los leemos y nos vemos la próxima semana en el próximo capítulo. Claro que sí. Bye.